Diseño de un proyecto gamificado. Fases para implementar un proyecto gamificado. Definir los objetivos, para lo cual se debe responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué deseo lograr? ¿Qué asignatura o asignaturas se integrarán? ¿Qué deseo mejorar? ¿Qué competencias deseas desarrollar? Más adelante separa los contenidos conceptuales de los procedimentales y actitudinales y finalmente define objetivos claros y alcanzables. Determinar el contexto del aula. Define la extensión de tu proyecto. Se debe iniciar trabajando con una unidad didáctica. Determinar la duración del mismo. Sirve para establecer la puntuación en función del resultado de la tarea o misión, para poner a prueba a los usuarios y para fomentar la competitividad, la organización y el trabajo bajo presión. Es importante considerar las motivaciones y gustos de los docentes, características físicas y evolutivas de los mismos. Es de gran relevancia conocer de forma profunda al usuario final, principalmente porque este tipo de sistemas activa motivaciones emocionales. Establecer el contexto del juego. En esta fase es necesaria elegir la temática de la gamificación, es decir, el hilo conductor de la misma, pudiendo este basarse en algo ya creado, inventado, imaginario o ficticio, ucrónico, historia que difiere ligeramente de la verídica, distópico, que integra una sociedad completamente corrupta, utópico, basada en una sociedad totalmente perfecta, escenarios de campaña, universos de juegos de rol, mundos de ciencia ficción, realidad simulada o realidad virtual, mundo de fantasía, universos paralelos o crossover ficcional, combinaciones de ambientaciones preexistentes. Elección de mecánicas y dinámicas. Lo que hace al juego es la forma en la que se integran los componentes y la manera en la que se articulan las dinámicas y mecánicas. Gratificantes. ¿A quién no le gusta un premio? El esfuerzo hay que recompensarlo, incluso si no llegamos a los niveles esperados. Medibles. Deben ser evaluables, ya sea de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Estas mediciones pueden consistir en obtener puntos, coleccionar objetos o superar niveles. Progresivas, tanto en su dificultad como en su secuenciación. Hay metas inmediatas que permitan acceder al siguiente nivel. Tener una dinámica de progreso hace que no nos estanquemos en el sistema y no haya un retroceso. Con retroalimentación, los resultados de las acciones realizadas en el aula se deben de conocer de inmediato. Nos ayudará mucho en la evaluación del sistema, no solo de los alumnos. Asequibles. El nivel de dificultad tiene que aumentar gradualmente en función de los objetivos conseguidos, no solo de forma individual, sino de manera total. Solo así se experimenta la sensación de éxito. Emocionables. Los alumnos se sienten mejor y aprenden más si son tratados con respeto, cariño y justicia. Tendremos que crear un contexto emocional positivo donde las emociones que reinen sean de optimismo, motivación y entusiasmo, etc. Variadas. La monotonía lleva al aburrimiento, el aburrimiento a la desgana y la desgana al fracaso. Hay que incluir elementos sorpresa para mantener el nivel de motivación del alumnado. Esta variedad debe estar vinculada con la narrativa del proyecto para que estén cohesionadas. Seguras. Los alumnos y docentes pueden cometer errores, pero siempre dentro del sistema, donde errar no tiene penalizaciones en la vida real de las personas. En el error hay aprendizaje. Los activas. Los alumnos construyen su propio aprendizaje. Por eso hay que ponerles dinámicas que los inciten al debate, al descubrimiento, a la síntesis, a la cooperación. El juego es dinamismo puro. Claras. Es muy importante definir las metas del juego o dinámicas en el aula desde el principio. Pueden ser desde alcanzar cierto nivel para enfrentar al enemigo final o conseguir la colección completa de conjuros mágicos. El siguiente paso consiste en definir qué tipo de dinámicas se integrarán al proyecto gamificado. Retracción, reto, acción, recompensa. Las mecánicas del juego deben adecuarse a las fases del proyecto. La variedad en las mecánicas sirve para mantener motivados a nuestros estudiantes. Sánchez Montero 2022 sugiere considerar las siguientes recomendaciones en esta fase. Se requiere transformar el aprendizaje de capacidades y conocimientos en juego. Es necesario integrar estrategias que promueven el aprendizaje colaborativo y cooperativo. Desarrollo adecuado de sistema de puntuación, clasificación y premios. Las mecánicas deben ser accesibles y proporcionar retroalimentación que fomente mejoras. Es importante concentrarse en un reto motivador y establecer normas claras del mismo. Crear un sistema de recompensas conveniente.
En el caso de los componentes, inicialmente se deberá elegir los medios, pudiendo ser estos una web, un blog, un tablero en la pared. Los niveles deben ser fáciles de alcanzar para fomentar que los usuarios se involucren de forma inmediata en el proyecto. Lo importante es crear una sensación de progreso, avance y de continuidad. Para la creación de los componentes físicos es necesario tangibilizar todo el proceso. Para registrar los puntos se puede crear un marcador de juego. Más adelante es necesario desarrollar insignias para la estética y seguimiento. La evaluación debe llevarse a cabo de forma continua. Sánchez Montero 2022 refiere que puede ser evaluada desde las siguientes variantes: la competencia de los alumnos, la reacción de los participantes, el aprendizaje, el comportamiento, los resultados, la capacidad para resolver problemas y la toma de decisiones, el desempeño de un jugador en el juego. Un proyecto de gamificación debe ser atractivo, y esto radica en el enorme derroche de imaginación para crear una potente narrativa y mecánicas que enganchen, la integración de componentes visuales y de unas dinámicas que acompañen a mantener el equilibrio durante todo el proceso. El objetivo principal debe ser darle sentido al currículo, convertir nuestras áreas, proyectos o asignaturas en una historia que no deje de sorprenderlos, para que el aprendizaje se convierta en una experiencia memorable. Un aspecto fundamental en el diseño de experiencias gamificadas es que fomenten la diversión de los participantes. Cuando diseñemos un juego deberemos considerar que contenga elementos de diversión como el sentimiento de victoria, la resolución de problemas, los deseos de exploración, el trabajo en equipo, la sorpresa, la imaginación, el compartir la asunción de nuevos roles, el relajamiento, etc. John Radoff, 2011, diseñador de juegos estadounidense, señaló una lista de 43 situaciones en las que la población se divierte. Esta lista puede ser empleada en el momento de definir las mecánicas del juego. Los 43 elementos de diversión de Radoff son: reconocer patrones, recolectar, encontrar tesoros, tener la sensación de completar una tarea, obtener reconocimientos por logros, crear orden del caos, personalizar mundos virtuales, reunir conocimiento, organizar grupos de gente, comprender referencias exclusivas de conocedores, ser el centro de atención, experimentar belleza y cultura, intercambiar regalos, romance, ser un héroe, ser un villano, ser un anciano sabio, ser un rebelde, ser un mago o el guardián de un secreto, ser el que impone las reglas, pretender vivir en un lugar mágico, escuchar una historia, contar una historia, predecir el futuro, competir, psicoanalizar. Misterio, ser el maestro de una habilidad, imponer justicia y venganza, alimentar, criar y proteger. Excitación, sorpresa, triunfar sobre un conflicto. Relajación, experimentar lo bizarro, ser tonto, reírse, asustarse. Fortalecer una relación familiar, mejorar la salud, imaginar una conexión con el pasado, explorar un mundo, mejorar la sociedad, cultivarse intelectualmente. Relación de actividades lúdicas que tienen la capacidad de captar la atención del público, identificar este tipo de acciones e integrarlas de forma equilibrada en nuestra experiencia gamificada. Garantizará la diversión. Dominar habilidades, encontrar tesoros, hacer regalos, personalizar mundos, ser un rebelde, ser el centro de atención, ser un sabio, triunfar en conflictos, vivir una fantasía, tener contacto, ser reconocido, organizar grupos, iluminación, fortalecer relaciones, escuchar historias, contar historias, coleccionar. Los juegos nos regalan la posibilidad de desarrollar las actividades lúdicas anteriores mediante el otorgamiento de scores, logros, trofeos, documentos secretos, arte desbloqueable, videos ocultos, mascotas, medallas y títulos honoríficos. Estos últimos se conceden cuando los jugadores cumplen un objetivo de mediano o largo plazo. Analizar, adquirir conocimientos, ser un héroe, relajarse, misterio, mejorar la sociedad, identificar patrones, hacer justicia, hacer tonterías, explorar el mundo. La curiosidad mata al gato. Descubrir nuevos territorios, personajes, rompecabezas o historias nos divierte y mantiene motivados. Un juego que tenga espacios de probabilidad, lugares o situaciones para encontrar nos divertirá. Los acertijos o rompecabezas son un desafío que requieren de habilidad mental. Su objetivo es hallar la solución de un enigma por medio de la intuición y el razonamiento, y no en virtud de la posesión de determinados conocimientos. Deben poseer dificultad progresiva. Crear orden en el caos,
competir, asustarse, completar cosas, contemplar la belleza, romance, ser un villano, criar, ser un dictador, lo bizarro, adrenalina, reírse, predecir el futuro, conectarse al pasado, diseño de un proyecto gamificado. La creación de proyectos que incorporen la gamificación responde a intereses de exploración que utilizan la estructura de diseño de los juegos para motivar la participación de las personas en el cumplimiento de sus objetivos, utilizando estas técnicas en sus entornos de actuación. Objetivo, propósito o porqué del juego. Resultado esperado. Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le permitieran al docente establecer las metas que desean lograr con los alumnos, tales como plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión que implique ciertos grados de dificultad, afianzar de manera creativa los conceptos, procedimientos y actitudes contempladas en el programa, ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y satisfactoria, reforzar habilidades, educar porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con las ideas y datos de numerosas asignaturas. Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual como para la emocional, para lo cual es importante considerar el objetivo didáctico, es decir, el que precisa el juego y su contenido. Perfil y tipos de jugadores. El diseño del juego debe tomar en cuenta que no todos los jugadores son iguales, ni tienen los mismos intereses, razón por la cual es importante atender las necesidades de los participantes. Es fundamental mantener el compromiso entre el jugador y el juego, para lo cual es necesario tener en cuenta al usuario. Narrativa. Es necesario construir una historia que cambie con base en las decisiones que el alumnado vaya tomando y que el docente adapte la narrativa a ellas. De esta forma se le permite lograr un nivel de personalización de su experiencia de aprendizaje y de aventura. Deben percibir la sensación de que sus decisiones tienen influencia en la experiencia que viven. La historia es un poderoso imán. El avance de la historia a través del guión se puede reforzar con cinemáticas, animaciones breves que hacen progresar la historia, y artefactos, piezas de información adicional que amplían el conocimiento del mundo del juego y de los acontecimientos de fondo. La narrativa en los entornos lúdicos es algo trascendental. Para él, el estilo de cualquier actividad lúdica radica principalmente en sus reglas o en la interacción con los demás, pero sobre todo en el poder ofrecer una historia inmersiva que dará sentido a las reglas y un deseo por el objetivo del juego. La clave para conocer a nuestro alumnado se lleva a cabo a través de la conexión emocional. Si se consigue transmitir emociones con base en una buena temática y un mejor storytelling, se logrará que el mensaje se vincule al aprendizaje, logrando así obtener un buen resultado. La integración del storytelling al aula permite incorporar macro destrezas como interactuar con los demás, leer y escuchar. Contribuye a que el discente active procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje de una lengua, ya que implica la gestión eficaz de información en varios niveles de complejidad. Aunado a que fomenta el desarrollo de productos comunicativos significativos, ya que lo que éste narre será interesante tanto para el participante como para otros. La narrativa es el hilo conductor que engancha y conecta con el alumnado, por eso debes dedicar tiempo a crearla. Es comunicativa, ayuda a la comprensión y a la transmisión de la información que va en el texto. Es adaptativa, se refiere a que es infinitamente maleable a nuestras necesidades, es decir, permite crear un universo de posibilidades que se concretan en cada historia. Es funcional, transmite nuestro texto con las máximas garantías de éxito. Verosimilitud, coherencia y legibilidad es lo que se consigue con una estructura eficaz. La narrativa representa el envoltorio que usamos para crear un contexto, ambiente adecuado que integra videos, imágenes, vestimenta, relatos, banderas, medallas, premios, entre otros. Uno de los principales objetivos de este importante componente del juego es el de motivar a los jugadores a mantenerse en la actividad lúdica durante prolongados periodos de tiempo. Sensación física, actividad física, alimento, amor romántico, comunidad, honor, estatus, aceptación, familia, contacto social, reto, venganza, poder, estatus, historias, contacto social, idealismo, honor, sumisión, actividad física, tranquilidad, orden, exploración, curiosidad e independencia, expresión, actividad física, independencia, fantasía, descubrimiento y narrativa. La propia narrativa puede llegar a convertirse en un excelente motivador, representada esta como un componente fundamental del juego. Un reto es una propuesta de consecución de un objetivo que implica poner en marcha nuestras capacidades físicas o intelectuales
que entraña cierta dificultad. El reto conlleva una capacidad de superación y una puesta a prueba de su potencial, ya que para enfrentar los retos es necesario que los jugadores o usuarios desarrollen habilidades y comportamientos. Comportamientos que la gamificación del aprendizaje tiene como objetivo influir en el comportamiento de las personas mediante experiencias y sentimientos que se construyen a través del juego, incentivando el compromiso y fidelidad de usuarios, clientes o trabajadores y actuando sobre la motivación para la consecución de objetivos concretos. El juego es parte de la vida con la que los seres humanos crecen, por ser la expresión más clara del comportamiento humano, que a su vez le permite a los sujetos expresarse como resultado de sus emociones, de sus sentidos y pensamientos que se ven reflejados en los actos de juego que este sujeto realiza. Mediante esto se aprenden normas de comportamiento y les permite a los usuarios descubrirse a sí mismos. Uno de los factores más importantes que genera la gamificación es el cambio de malas prácticas a buenas, es decir, logra un cambio positivo para los participantes convirtiendo las acciones en costumbres diarias. Al jugar, los usuarios llevarán a cabo los siguientes comportamientos dependiendo estos de sus intereses. Competir, luchar, comparar, ganar, desafiar, robar, burlar, presumir. Colaborar, comentar, contribuir, like, compartir, ayudar, salud. Expresar, decorar, comprar, diseñar, crear, construir. A todos nos gusta vencer, nada nos divierte tanto como ganar algo, aunque sea ínfimo, y si es ganarle a un compañero, mucho mejor. El mismo autor señala que somos sociables y tenderemos a mostrar lo que hacemos cuando nos gusta y que además nos sentimos orgullosos de nuestros logros. Adoramos comentar lo que nos divierte, démosle una forma de compartir al jugador. Ambiente de colaboración, conocimiento compartido. Aplicar mecánicas de juego en cualquier ambiente fomenta la participación entre las personas, el trabajo en equipo. Se respetan las ideas de otros, por lo cual se llega a la toma de decisiones de forma general por el bien del grupo. Roles de juego. Se basan en la adopción por parte de los usuarios de funciones específicas dentro del grupo gamificado. Podrían llegar a establecer niveles jerárquicos. Los juegos de rol se refieren a las actividades lúdicas en las que los participantes interpretan modelos de comportamiento que no son los suyos. Flow e inmersión. El flow es algo esencial para generar motivación y entender el funcionamiento de los juegos. Es un estado de placer espontáneo en el cual la persona está involucrada plenamente en una tarea gracias a una profunda motivación. Es decir, en este estadio las personas se encuentran en el nivel máximo de desarrollo de sus habilidades. No consideran al reto ni aburrido ni que cause un nivel de ansiedad o de frustración mayor. Un ambiente inmersivo se refiere a vivir una situación de la que requieres conocer más de ella, es decir, tener un conocimiento más profundo, detallado de la misma, y de esta forma se logra un nivel de aprendizaje más integral. Un ejemplo de este tipo de escenarios son los videojuegos, en los que a través del desbloqueo de niveles, poderes y la obtención de puntos, se generan este tipo de vivencias en los usuarios de los mismos. En algunos casos, la gamificación puede lograr este tipo de efecto en los estudiantes. Un ambiente inmersivo se refiere a vivir una situación de la que requieres conocer más de ella, es decir, tener un conocimiento más profundo o detallado de la misma, y de esta forma se logra un nivel de aprendizaje más integral. Un ejemplo de este tipo de escenarios son los videojuegos, en los que a través del desbloqueo de niveles, poderes y la obtención de puntos, se generan este tipo de vivencias en los usuarios de los mismos. En algunos casos, la gamificación puede lograr este tipo de efecto en los estudiantes. El hecho de aprender mediante el disfrute y la diversión puede llegar a ser un método para introducir a los alumnos en un estado de flow. Este flujo hace referencia a la sensación de inmersión completa en la tarea. El estado de flujo es el motor para el aprendizaje, es decir, el alumno se ubica en el punto máximo de motivación. Su concentración es tan alta que en ese momento ha perdido el sentido del tiempo. Estadio que alcanzamos generalmente a leer, practicar un deporte o cocinando. El flow channel o canal de flujo transita por sentimientos de ansiedad y de aburrimiento. Él señala que la ansiedad se produce cuando la actividad se está llevando a cabo. Plantea un reto demasiado grande para las habilidades que se tienen. El aburrimiento se genera cuando las habilidades que se tienen para resolver determinado reto son mucho más grandes que la dificultad del reto que se plantea. Establecer objetivos claros y ser conscientes del progreso. Tener feedback claro e inmediato y equilibrar la percepción de dificultad del reto con sus propias habilidades son ideas clave que deben considerarse en la definición de propuestas educativas. Es decir,
Es necesario que la competencia y desafío se incrementen, con la finalidad de que el discente perciba una adecuada sensación de progreso. Un buen juego educativo se convierte en una actividad que nos absorbe, nos implica y nos transforma durante su desarrollo, teniendo las mejores cualidades para favorecer que él o el estudiante se comprometa con su aprendizaje. Componentes. Se refieren a los recursos con los que contamos para diseñar un proyecto gamificado, todo lo que percibe el usuario y lo que involucra con el juego. Atrae al usuario o lo repele del mismo. Representan la forma física, elementos concretos que pueden adquirir las mecánicas y o las dinámicas. Así como las mecánicas engloban una o más dinámicas, los componentes incluyen uno o más elementos de un nivel superior. Pueden variar de tipo y de cantidad. Todo depende de la creatividad con la que se desarrolle el juego sistema. Las mecánicas describen los componentes del juego, las dinámicas los comportamientos durante el juego y los componentes describen las reacciones emocionales evocadas en el juego.